aquella que perdió la continuidad del hueso. ¿Qué es una fractura? Es la pérdida de la continuidad de la superficie ósea del hueso. Con ruptura del mismo, que habla de la clasificación por el trazo, por la forma, por la ubicación que vamos a ir conociendo. Y también van a verse accidentes, si me dice entonces, a caídas o lesiones deportivas. Pero cuando hablamos del soma, el sistema osteo-mioarticular, estamos hablando del hueso, de la articulación, de los músculos, de los tendones, de la cápsula, de los ligamentos, todo aquello que conlleva al aparato, que es el sistema óseo-mioarticular. Entonces van a haber causas. Puede ser debido a la pérdida de masa ósea. De repente una persona que ya pasó los 50, ya hace osteoporosis. O puede ser porque se produce el debilitamiento de los huesos, raquitismo. Fíjense, yo tengo ya 40 años de médico ya. Yo no he visto raquitismo, yo he visto un paciente raquítico. Lo conozco por fotografías. Ustedes menos. Claro, ustedes me dirán, pero en África, sí, esos niños que están en África son raquíticos, pero los conocemos por fotografía. Con su famoso medallón o rosario divinos, costillas, como si fuera un rosario colgado. Ese es el retoque. Eso no lo vemos, por más que estamos en la anemia más grave que estamos tratando. O puede ser, fíjense, el exceso de uso. Yo trabajé en los equipos de fútbol profesional y un día un jugador cusqueño, antes del partido, se le acerca al entrenador y le dice: profe, no voy a jugar. ¿Cómo que no vas a jugar? Estás en el equipo titular. Todas las semanas hemos entrenado contigo. ¿Cómo que no vas a jugar? No, es que me duele mi dedo chiquito. Entonces el entrenador, ya fallecido, me llama y me dice: doctor, ¿sí te conozco que las semanas que me duele mi dedo? Y no, amigo. ¿Le habrá pisado? Lo examino, le toco la cabecita del quinto dedo del pie derecho y tengo un dolor exquisito. ¿Cuál es su forma de patear? Les estoy diciendo estos tips para que cuando ustedes hagan una historia clínica le pregunten al paciente cómo, por qué, de qué, por dónde, en qué circunstancias, en la intensidad, con qué zapatos estaba en el piso de tierra, de pasto, de cemento, bajo las gradas de los hermosos, de un solo salto. Estas son las preguntas que tenemos que hacer al paciente para entender cuál es el mecanismo de producción de la fractura. ¿Y qué hace ese hombre? Nada, si toda la semana entrenado. ¿Y qué hace estar entrenando? Yo estoy entrenando a patear, o mi efecto está de los lados, ¿no? Quiero que la pelota salga. Era eso el dedo de efecto deportivo. Que te tome una revelación. El peroneo lateral. ¿Me explicamos? Nos estamos ubicando el peroneo lateral. El corto, el largo cruza la frente. ¿Estamos? ¿Cuál de los peroneos cruza la planta del pie? ¿Y cuál de los peroneos se queda en el borde del pie? Anatomía pura, ¿cierto? ¿Estamos ubicándonos todos? Estamos viendo nuestro PC un pie. Estamos viendo los huesitos que conforman. Estamos viendo el quinto dedo. Y estamos recordando el tendón que está insertando en la cabeza del quinto metatarsiano. ¿Se están ubicando? ¿Cómo se inserta? El tendón se inserta en forma de abanico. El tendón se inserta como una sola inserción junta. ¿Cómo se inserta? O sea, para hacer el diagnóstico traumatológico, tiene uno que recordar la anatomía, la fisiología y la patología que podría tener. Le tomo la radiografía y tenía un huesito, quinto metatarsiano, abulsionado, arrancado, desprendido. El tendón de su inserción se había traído.
hoy en día uno ve a los deportistas que toman una serie de precauciones, ¿no? Antes era con esparadrapo. Uno entraba a la mesa de masoterapia que se ejerce los jugadores antes de que lleguen a la cancha a calentar, y todo el mundo pedía esparadrapo. Se ponían esparadrapo en los bordes del pie, se ponían como los voleibolistas, esparadrapos entre los dedos, con los dedos, y después se ponían una venda elástica en el tobillo. Hoy no, ¿no es cierto? Ahora hay esas vendas que son vendas de colores azules, rojas, verdes, que sirven como inmovilizadores y limitantes del movimiento. Entonces cuando uno pregunta, ¿qué pasó? Me tropecé y me caí. ¿Cómo se tropezó? ¿El pie se le metió? ¿El talco se le metió? ¿O usted cayó con todo el pie abuelo? Para tropezar y hacer un movimiento. Para eso tenemos que recordar todos los movimientos que tienen una articulación. ¿Cuáles tienen flexión, extensión? ¿Cuáles tienen pronación, supinación? ¿Cuáles tienen inversión o inversión? Esos movimientos que son los anatómicos y fisiológicos. Por ello es que esta definición dice el exceso de uso. Y luego dice que pueden provocar fracturas por estrés. Las fracturas por estrés, por ejemplo, se producen. Hoy no se ve tanto, ¿no? Pero también hemos tenido oportunidad de verlo en los soldados, en los infantes de marineros, en los avioneros. Ellos son sometidos a ejercicios físicos constantes, todas las mañanas, 4 de la mañana no levantan y hasta las 7 de la mañana ejercicios. Y van haciendo lesiones que pueden ir a las partes blandas. Vamos a hablar en su momento del síndrome comportamental agudo crónico. Vamos a ver de qué hay fracturas por estrés, que eso se cansó y se fractura. Entonces todo eso va a ser las causas que pueden producir por la fisura. Donde el término fisura es sinónimo de fractura incompleta, que solo se produce en los niños. Una persona que terminó de crecer, que terminó su desarrollo óseo. Doctor, ¿hasta qué edad crece el varón? 20 años. Doctor, ¿hasta qué edad crecen las mujeres? ¿Usted qué dice? 20 años. ¿De acuerdo? 22. ¿Quién te da? 21, están por ahí. ¿Cierto? ¿Qué dice, doctor? 22. Doctor. El hombre crece hasta 27 años. La mujer hasta los 15, hasta los 25. Doctora. 19, doctora. 18. ¿Alguien más? Doctora. Doctora. La mujer crece hasta los 15 años. ¿Por qué? La línea de crecimiento del hueso, la epífisis del hueso, se cierra a los 15 de la mujer y luego a los 17. Ya, doctor, los niños no tienen que mirar las caras de la tercera. Un hombre es un peor. Pero yo tomo una radiografía de pelvis a cualquiera de ustedes que aparentemente debe estar por encima de los 19-20 años, tienen las crestas iliacas anteriores superiores en cartílago, con ningún otro crecimiento. Y eso va a desaparecer entre los 23 y 25 años, cuando la mujer ya toma sus formas anatómicas, ella con la de los varones, y cuando los hombres se ponen más toscos, más bruscos, más rectos. Esa es la superficie del hueso que sí crece hasta los 22-25 años. El hueso de longitud hasta los 15, hasta los 25. Por más que juegues básquet, por más que te tires en paracaídas, por más que te den hormonas de crecimiento, ya no creces. Hasta esa edad puede crecer. Entonces, esas fisuras en el hueso o microfracturas solo se van a producir en los niños, sea en el hueso, en su epífisis, diáfisis o metáfisis, para ubicarnos en lo que es. Entonces, bien, fíjense, yo todos los días reviso
a venir a hablar con ustedes. Encuentro esta publicación de un licenciado en fisioterapia mexicano que tiene su protocolo sobre fracturas, luxaciones y esguinces. Y encuentro esto, que es una discontinuidad en los huesos a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. Está hablando de una característica del hueso. Vamos a ver más adelante. La siguiente semana vamos a ver las características del hueso y qué puede ser factor para entender una fractura. Pero eso lo está diciendo un licenciado en fisioterapia, no lo está diciendo un médico. Y luego él mismo dice que pasó. Toquemos. ¿Sí? En una persona sana, como nosotros, siempre son provocados por algún tipo de traumatismo. Lo que hablábamos el otro día, que es traumatismo, es trauma. Pero existen otras fracturas denominadas patológicas. No van a entender las personas que tienen, por ejemplo, osteoporosis. Por ejemplo, los que tienen un cáncer en cualquier parte que está haciendo metástasis al hueso. O pueden ser patológicas, por ejemplo, una persona que tiene una displasia de desarrollo de cadera tiene 20, 22 años. Tiene una manerita especial de caminar, ¿no es cierto? La marcha del pato. Eso también. Esa persona está trabajando con músculos, tendones exageradamente en el grado de lesión. Se está fatigando ese hueso. Y en algún momento, pero no. Entonces se van a hacer las fracturas patológicas que de repente pueden producirse con traumatismos inexistentes, pero traumatismos vagos, en base a que el traumatismo es el que va a producir la fractura. Entonces, estos son conceptos generales que estamos viendo. Entonces uno viene a pensar, ha hablado de la pena, ha hablado de un hueso fissurado, de igual manera las fracturas de calcáneo, de la base del cráneo occipital, del cuerpo vertebral, también van a sufrir lesiones, pero que van a llegar a secuelas o complicaciones. Hasta hace unos 8 o 10 años, fíjense, muy lejos, tener una fractura calcáneo era para decirle que no vas a pisar durante 60 días. Y el hueso que está todo va a soldar, va a ser deforme tu hueso, pero va a funcionar para la marcha. Hace unos 5 o 10 años ya no. Se han creado materiales de osteosíntesis de la forma rectangular. Entonces uno abre el pie al talón, levanta y le pone la grábula. Y la grábula tiene la posibilidad de que el hueso no remodele. Eso no había antes. Si tú quieres operar un calcáneo, le tienes que poner 1, 2, 3, 4, 6, 8 clavos, agujas, perdón, para mantener la posición orelia, ¿no? Entonces, el calcáneo es un hueso que sí puede remodelarse y consolidar en la base del cráneo. Traumatismo cráneoencefálico que se ha producido, por ejemplo, yo no creo. Hay algunos que juegan en la selección de un futbolito de los adultos. Todos son maletas. ¿Alguien que juega fútbol de los adultos? ¿No es cierto? ¿Cuál es el movimiento máximo que haces al reflexionar humano? Ok, ahorita están. ¿Cuáles son tus músculos y huesos que funcionan en el humano? Perdón, aguante, ¿no? Como la chica de los pies de hierro, la volteó la pelota, no se sentía por eso. Para mostrar más que podemos. Los hombros, los brazos, los codos. En el capítulo en las Olimpiadas de Corea, donde Barcelona quedaron en segundo lugar, nadie utilizaba protectores. Ahora tiene un futbolista normal con protectores, con poderes, con esos adhesivos que les he dicho de colores.
todos esos son amortiguadores de electricidad, limitantes de la hipertensión que hace el sistema nervioso. Entonces, todo eso es parte del arsenal de preguntas, porque son los traumatismos, los accidentes deportivos que van a producir esta pérdida de la continuidad del hueso. Entonces, en la base del cráneo ocurre de que cuando, ahora ya no, pues, ¿no? Ahora juegan con pelotas sintéticas, ¿no? Los últimos campeonatos de participación en Estados Unidos, la pelota es sintética, pero antes eran de cuero, y cabecear una pelota mojada que hacía un movimiento que a veces te desmayaba, porque la sanitaria había tocado, había agitado mucho a los doctores o latas, y se producía una ruptura de la célula. Entonces, mecanismos de acción que debemos tener presente para evitar las complicaciones o secuelas. O el mismo cuerpo vertebral. Un traumatismo, un accidente de tránsito, se volvió a poner cuestión de salud con microbios, conversión, ortosiones extensas, o movimientos axiales, van a comprometer al cuerpo vertebral. Y va a ser diferente a aquel que compromete las apófisis laterales o la apófisis espinosa. Entonces, por eso es tan importante en la prescripción diagnóstica el mecanismo de acción, cómo se produjo. Entonces, yo doy una recomendación en esta segunda clase, hasta el día del examen, cuando examines a un paciente traumatológico, ponte en la posición del paciente. ¿Dónde está? Sentado, parado, echado. Llevar el cinturón de seguridad, ahora obligatorio. ¿Estaba usted despierto? Estaba dormido. ¿Estaba usted leyendo despierto, pero estaba usted en la película que había visto hace una semana? Eso es lo que nos interesa para ver qué cosas hay que tomar en cuenta para definir qué tipo de accidente. Por lo tanto, los conceptos más amplios de fractura desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiopatológico, no deben ser obviados. Hay que tenerlo presente en momentos de la historia, porque hay muchos aspectos involucrados y que deben ser considerados para poder hacer una prescripción diagnóstica. Entonces nosotros, para poder agrupar de alguna manera, para poder tener una referencia a qué cosas se pueden producir frente a un traumatismo, tomamos en cuenta a esta clasificación que dice Ramos Vértiz en el capítulo 2. Hoy Ramos Vértiz viene en papel bobo, papel brillante. Nosotros tenemos el papel periódico. Ramos Vértiz era el papel periódico, pero los capítulos siguen siendo los mismos. Entonces, dice Ramos Vértiz que las lesiones traumáticas, sus complicaciones y secuelas van a deberse a agentes físicos, agentes mecánicos, agentes químicos, de los cuales hay que pensar que hay dos triadas y dos pares a reconocer. Las lesiones traumáticas, como dos triadas, vamos a encontrar las leves, contusiones, esguinces, distensiones. Esguinces sobre las articulaciones y tensiones sobre la parte muscular. Y dos triadas, donde pueden romperse los ligamentos, los tendones o el mismo músculo. Esas van a ser las dos triadas leves y de roturas que va a tener, que va a soportar, y las graves, como dice Ramos Vértiz, fracturas y luxaciones. Y las lesiones infectables, porque puede comprometer las partes blandas, las heridas sobre la piel, las fracturas abiertas o expuestas. Dos pares, dos triadas, para poder ubicarnos qué cosas es lo que más o menos podría soportar la economía para ver. Entonces, Ramos Vértiz Jr. le hace una corrección a su papá y le dice: tenemos que clasificar de mejor manera, porque tú has dicho que hay codeína y comentario, dice el papá. Una memoteca, ¿no? Codeína y comentarios para agrupar
todas las lesiones que podría soportar el sistema neuroarticular. Ya lo voy a leer, ustedes están viendo en cada letra que es lo que está refiriendo. Nos vamos a ver el diseño del papá. Codeína y comentarios. Porque lo que hizo Ramón Davis Jr. fue cambiar. Ya no había codeína, había un contexto. Ya no había comentarios, había ortopedia. Contexto, ortopedia. Las clasificó de esa manera a todas las lesiones que puede soportar el sistema óseo mioarticular. Pero como verán ustedes acá, hay algunas cosas que ya el traumatólogo no lo ve. No está viendo el rehabilitador, no está viendo el reumatólogo, no está viendo el de cabeza y cuello, no está viendo el de mano y la traumatología. Con todo el respeto que se merece, ¿no? Pero nuestros hijos putativos, ya, hagan esto ustedes, porque al final de todo lo que ustedes ven, otra vez va a llegar al traumatólogo que hace los procedimientos. El reumatólogo no opera, el rehabilitador no opera, el de cabeza y cuello te llama para que le ayudes. El cirujano de mano te dice: necesito un traumatólogo porque sabe más anatomía que yo. Entonces, sobre la base de estos del contexto ortopédico, lo que antes era la codeína en los comentarios, es donde vamos a ver la gran parte de lesiones que podemos ver. Un poquito rápido de terminología. De repente los que están sobresaltados podrían ser si ustedes quieren tomar nota para que ustedes lo revisen. Es una contusión, es un hematoma, es una herida tegmentaria, es una herida articular, es un entorno, es una hematosis, trastorno de infecciones y esos son los conceptos que debemos tener en cuenta para poder saber describirlos. Porque la historia clínica es el relato, es la entrevista, es el interrogatorio, es la historia de la enfermedad. Yo le voy a mandar a la delegada un modelo de historia clínica reflexionado para la traumatología. Para que ustedes lo lean y cuando vayan al piso tengo una referencia de qué cosas son lo que comprende las clínicas del paciente. ¿No? Porque una historia clínica, que nos vamos a definir en un par de minutos, tiene, como en todo formato, yo voy a traer el modelo. Todo hospital tiene su modelo de historia clínica, pero varía más o menos en un 10 o 15% de hospital a hospital. Algunos quieren que se haga una descripción sistema por sistema, pero al final va a ser una descripción. Entonces, la primera página de la historia clínica es la hoja de la anamnesis. Yo te pregunto, tú me respondes. Yo te interrogo, tú respondes. Casi como un frustrado policía de investigaciones. Casi como un periodista, ¿no? Si no te hubiera atropellado el carro que tiene 6 llantas, ¿no es cierto que no te hubiera atropellado? Así más o menos tiene que ser. Claro, que yo digo, esos reporteros de la televisión están muriendo y dicen: ¿estás vivo? Vamos a empezar. En toda historia clínica se empieza por la fecha. La fecha en la que estás haciendo la historia clínica. La primera página de la anamnesis, donde tú no tocas al paciente para nada. Para nada. Otra pared. A los pacientes no se les explique. Y cuando yo voy al hospital, yo me pregunto a la enfermera: ¿cómo me dicen saludos? No, doctor. No, doctor. No, doctor. ¿A dónde me salió? Aunque tiene un seguro, se han tenido donde tú tutees a una persona, tienes demasiada amistad. No te va a contar todo lo que ha pasado. La historia clínica se hace al paciente, no a la esposa, no a la mujer, no al hijo, no al dueño del carro.
no al chofer del carro, no a la policía, ni siquiera al médico que es amigo, a él no le puedes hacer historia. Tiene que ser directamente. Yo te pregunto, tú me respondes. Fecha. Luego van a venir los datos de filiación. ¿Ustedes están haciendo semiología general? Semiología general. Bueno, ya hicieron que hacer ustedes con la clínica. Donde los datos de filiación tienen que ser importantemente escritos. Yo me presento y le digo, señor, buenos días. Estoy en la Facultad de Medicina y estoy aprendiendo cómo voy a tratar a mis pacientes en el futuro. ¿Me permite conversar con usted? No es, oye, te voy a hacer la historia, pues. En la historia clínica no hay amorcito, no hay papacito, no hay muñequita, no hay corazoncito, cariñito, nada de eso. Yo siempre menciono esto, y seguramente no lo voy a escuchar en algún momento. En la historia clínica tú tienes que tener una atracción de tu paciente. Una atracción, como yo siempre le digo a los de mi modelo, 1960. Fue la primera mujer que mostró más de la nalga en una película. Y la película se llamaba Atracción Fatal. Ese cruce al investigador turulato y se olvidó de lo que estaba investigando. Porque el paciente va a tener va a tener actitudes. Si está en tu consultorio y tú has puesto su silleta ahí, el paciente un poquito más y se sienta sobre tu escritorio. El paciente que llega a tu consultorio y retrocede la silleta, ese está más cerrado que Fossati en la convocatoria de Cueva y de Herrera. Cerrado. No te va a decir nada, nada de nada. El paciente te encuentra la silleta es donde tú has colocado y se sienta, ese es el paciente que tienes que ver. Está muy cerca de ti. Un momentito, señor. Volvamos a la razón por la que usted ha venido. Al que está más atrás, señor, dijo que pero mi tirabuzón no funciona con usted. ¿Me saca información? No funciona con usted. Tiene usted que soltarse, tiene usted que contarme qué es lo que ha pasado. Esa es la atracción entre un paciente y su médico. Sí, pero el doctor nos habla historias en el hospital. Raro es el paciente que está sentado. Yo no tiene factura de uno, de mano, pero generalmente tiene traumatismo que pelvis y miembros inferiores, o la patología de esta zona. Está echado en la cama. Ese paciente que le dices, señora, buenas tardes, permítame, le voy a hacer una historia clínica. Tengo más datos y yo tengo que aprender a hacer una historia. ¿Me puedo colaborar? Muchas gracias. Es ese que alejó la siguiente en tu consultorio. O dices toda la información y dices, ay, doctorcito, gracias. Por fin alguien me va a hacer que se acercó demasiado. La siguiente. Pero si es el paciente en el cual tú me encontraste, yo pregunto, yo voy a ver, para que aprenda usted. ¿Qué me está más importante para poder conversar contigo? Pero pobre de ti que te sientes en la cama. Te sientas en la cama, el paciente, te empieza a comparar. Ese paciente te va a engañar, te va a mentir, se va a inventar, va a querer dar cosas que no sirven. En algún momento esa información yo le debo de dar que es o es viruta o es porcelana. ¿Conoce la viruta? ¿Doctora conoce viruta? No, viruta y cabellina. ¿Doctora conoce la viruta? ¿Doctorita? ¿No conoce? ¿Doctora? ¿No conoce la viruta? ¿Conoce la viruta? No sé. ¿Cómo? ¿No? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!
¿Han ido a una carpintería? ¿Han ido a una carpintería? ¿Han visto lo que están sacando de la madera? ¿No es cierto que sacan unas cositas dobladas? Ese es el viruta. Y cuando están cortando, sale un polillo. El acerrín, ¿no es cierto? La viruta es porcelana, fina, costosa, vale. El acerrín es yeso en polvo. La información que tenemos que sacarle al paciente tiene que ser viruta, tiene que ser porcelana, que sirva para la historia clínica. Pero si el paciente comienza a llenarse de acerrín, sí, doctor, ¿sabe qué? Yo estaba yendo en un auto Toyota 1999, último cambiado. Y un día que estaba a mi lado, me estaba contando un chiste, y de repente yo frené, y ahora estoy en el hospital. Y ella se ríe, me metió a mí. No me he dicho nada. Nada de nada. Entonces yo en mi vehículo, estábamos haciendo más o menos 80 kilómetros por hora, y se cruzó un perro, yo frené, y me estrellé contra el timón y mi cabeza contra el timón. Y en ese momento, no puedo mover los hombros, los codos, y tengo un video. Porcelana, ¿no? Buena vida. Va a demorarse en arder. Al hacer el teléfono, desaparece. La viruta todavía se llama, se une, se vuelve a ver. Eso es lo que nosotros tenemos que tener con esa atracción que podamos tener con el paciente. Porque si no tienes atracción del paciente, ¿qué manda a decir? Dice cualquier cosa que no interesa para nuestra razón. Nosotros tenemos que llegar a la presunción diagnóstica para tener un diagnóstico, para ver qué tratarlo, y podemos hacer el diagnóstico. Pero si yo no he llegado a un punto donde no he podido hacer realmente diagnósticos diferenciales, porque todo accidente o todo marcador de traumatismo puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Porque no solamente de repente se habló por el hueso, de repente tiene un traumatismo transcefálico, de repente tiene un traumatismo abdominal cerrado, de repente tiene una perforación de pisa de hueca, de repente tiene ruptura de letra, o de repente tiene compromiso vascular o neurológico, o sea, no solamente es el hueso, o las partes blandas que están circunscritas hacia el hueso. Entonces, todo eso nos hace ver que podemos tener un vocabulario que tenemos que poder desarrollar. En un ciclo de hace unos, no sé, 20 años, el doctor hace un vocabulario traumatológico de 100 términos. Así de un trabajo estudiable. De creo que 120 términos. Entonces, muchos de ellos están a que nos vayamos acostumbrando a qué palabras vamos a utilizar. Haciendo diligencia de que en la historia clínica, en la anamnesis, no se ponen diagnósticos. Paciente que sufre fractura de peroné, eso no es anamnesis. Paciente que sufrió un traumatismo sobre la pierna izquierda en la parte media, todo eso va a ser una historia clínica. Entonces vamos a ir aprendiendo, utilizando estos términos para que aprendiendo fracturas en diversos tipos de presentación. Van a ver los que nosotros necesitamos conocer. ¿Qué es una fractura cerrada? ¿Qué es una fractura abierta o expuesta? Articular, luxación o por la explicación. Esto siempre ha sido motivo de controversia. Cuando nosotros vemos el mecanismo de acción, cómo se produjo, puede ser que el traumatismo fue indirecto y el hueso salió por la herida. Eso es que el hueso salido es una fractura expuesta, se está viendo el hueso. Pero puede haber una oportunidad de que el traumatismo, un palazo, se rompió el hueso, pero no te hizo herida. El hueso firme
dicen que son cerradas y expuestas. Otros decimos cerrada, abierta y expuesta, o expuesta. Van a ser términos a los cuales nosotros vamos a ir acostumbrando para utilizarlos, ¿no? Inclusive cuando hablamos de los niños, fracturas en tallo verde, con informaciones, como rodillas, en caída de bambú, e inflexión y fracción, ocultas y negativas, ipsilaterales, por extensión, por cuantía, van a ser términos a los cuales nos vamos a ir acostumbrando para utilizarlos. También vamos a hacer ortopedias. Y en ortopedia van a haber términos que vamos a tener que acostumbrarnos a hablar. La displasia, la inflexión, la malformación, el tumor, la tumoración, la consolidación, el mecanismo de acción. Mecanismo de acción productor. ¿Cómo se produjo el trauma? Nos es importante conocerlos para que podamos definirlos. Porque las fracturas van a tener causa generalmente. Esto, vuelvo a decirles, lo encontramos anoche, es muy esencial en la rehabilitación y fisioterapia. Para él, todavía la caída de una altura es la primera causa de fracturas. Eso no es para los traumatólogos. Para los traumatólogos es los accidentes automovilísticos, los golpes directos, el maltrato infantil y el maltrato de cuerpo a su mujer. Esos son los productos traumáticos. Y las fuerzas repetitivas, ¿no? En una oportunidad llega el paciente de cuerpo abandonado al hospital. Dice, ¿por qué viene el doctor? Me duele el brazo. No sé. Y cuando duele el brazo, se me pone una pelota acá. Y cuando estiro el brazo, desaparece. ¿Y cuál es su utilidad? Yo soy leñador. Leñador. Hay que ser leña. Usted prepara los tronquitos de madera para las alturas de brazo. No, me dice. Yo soy leñador. Entiende así el doctor el concepto del leñador. Yo corto árboles y las ramas de los árboles me secan. Lo hago con motosierra y hago todos los días este ejercicio. Pero doctor, este fin de semana llegaron unos brasileños. Estábamos comenzando y alguien dijo, desafío Perú, Brasil, impulso. ¿Quién le gana al otro terminador? Y sentí un sonido acá y ya no pude hacer eso. Ruptura muscular tendinosa, deslizos. Entonces vamos a encontrarnos con ese tipo de actividades. Y el doctor García, que es traumatólogo regional, es un hombre más inquieto, es un hombre habilísimo, que tú le dices, muchas de uno le pueden poner la placa de separador de 20 centímetros. ¿Tienes un separador de 10 centímetros? Te lo hace para un momento. Y tiene antecedentes de su familia que trabajaba en torno a ella. Y ella me dice, nosotros estábamos trabajando y lo pegamos en el metió debajo del carro. Y la polea que estaba sosteniendo el motor, ¡pam!, me cayó y se quedó así, con el motor encima. ¿Qué puede haberle comprometido? Llegó traumatología, a la emergencia de traumatología. A ver, atracciones fatales, ¿qué fue? ¿Cómo fue? ¿Qué se produjo? Sí. Agarramos la polea, levantamos el motor, el tipo se levantó como el gato, acá no pasó nada, se sacudió y siguió trabajando. Los 3 días de insuficiencia respiratoria. A la semana, hemoptisis. Le toman una radiografía, tenía unas películas de pulmón. Pero lo trajeron al hospital, a la emergencia, sí. Lo veo un muchachito. Me le puso un estetoscopio y le dijo, no tiene nada. Oye, que te caiga un montón sobre el pecho. Son
o cómo es el paciente. Los niños se recuperan fácilmente de todo traumatismo. Llega un niñito de emergencia de 6 añitos que se había caído de su triciclo. Lo trae la emergencia, el interno lo examina, no, sus pupilas están bien, está conversando, no ha vomitado, no tiene náusea, que se va a su casa. A la hora de hacer una convulsión. Todo traumatismo, por eso es que en traumatología no hay camas, ¿no? Porque está siempre ocupado. Todo traumatismo requiere una evaluación de las primeras 6 horas posteriores al traumatismo. Así que no se deshagan, no se desprendan del paciente, sea cual sea su edad, si ha tenido un traumatismo. En el 5 minutos pasa. ¿No es cierto? Entonces, estoy haciendo una introducción para que ustedes vean la importancia que tiene interpretar el trauma, interpretar lo que tiene, de qué me va a servir la información que me va a dar. Entonces, van a producir de diferentes maneras, ¿no? Agresiones, deportes, te coge el carro porque estás haciendo footing en la calle. Ahorita que venía, en la calle, en la diagonal, estaba entrando yo. Solamente con mi carro, yo no corro más allá de 60. Soy un poquito con mi carro. 80 en la carretera. Estoy entrando y de repente una fulana con sus auriculares, con un buzo, unas zapatillas de vida de marca, ¿no? Un busito interesante y sobre el buzo tenía una truza. Está corriendo por la avenida y se mete a la pista, oye. Le toqué bocina. No fue con ella. Siguió corriendo y se metió a medio de la pista. Chaquito. Doctor, ya no diga qué palabras he pronunciado, ¿ya? Porque después de este mecanismo de acción que se ha producido, vamos a hablar mucho más. Esto está la introducción nada más, para que no se ustedes, entonces, van a existir clasificaciones por el trazo, por el lugar, por el desplazamiento, por la angulación, por la rotación, por todas estas características. Hay que ver el estado de la piel, hay que ver dónde se está localizando el mayor dolor sinónimo de fractura. Si usted viene a un paciente y le dice, doctor, me han pateado en el muslo, pero no me duele, ese no tiene fractura. El dolor es el síntoma principal y característico de una fractura. Pero vamos a ver, seguramente con la ayuda de radiodiagnóstico, el trazo, la localización, el tipo de desviación, todo aquello que va a conformar parte de las características de una fractura. Lo que les decía, ¿no? O es cerrada o es abierta. Van a ser características del estado de la piel por la localización epifisiaria, metaficiaria o diafisiaria. O puede ser de que tengamos por el trazo no se utiliza el foco de fractura, si es transverso, si es oblicuo corto o es oblicuo largo, si es un trazo longitudinal, si es que tiene un tercer fragmento o un fragmento de mariposa, o va a ser como minuto con varios fragmentos polifragmentarios. Van a ser algunas características de la fractura de su trazo. Y en los niños decíamos esa característica, ¿no es cierto? O el niño hace una inflexión que se llama tallo verde, o puede ser que se fracture, pero conserve el eje del hueso. Van a ser características que vamos a ir viendo, porque vamos a decir si están anguladas, cabalgadas, características que vamos a encontrar más adelante y que van a hacernos referir en que las fracturas o son de traumatismo indirecto o son de traumatismo indirecto. En traumatología, el 75% de las fracturas son con traumatismo indirecto. Los directos es una pedalada donde te metan un balazo, te venga un chavo y te metan 50 tiros. Eso van a ser los tipos de mecanismo de acción que va a tener por introducción una fractura. Es donde vamos a empezar a hablar de la fisiopatología del hueso, sus características. Vamos a mirar hasta las articulaciones para ver características y qué cosa es importante de la historia clínica. Para eso, para la doctora, yo voy a... le llamas y me das tu correo.
para que yo te mande la historia clínica y para que te mande el sílabus. Y yo espero que para el día lunes ya pueda repartir los seminarios. Seminarios empezaremos cuando yo termine. O sea, desde acá unas 3 semanas aproximadamente. Buenas tardes.